Hola, aquí Isadora. ¿Qué tal, Patti? ¿Cómo estás, Ana? Te saluda Rosa. Soy Mayra y te invito a pasar un rato sin complicaciones. Hola, Hola, ¿cómo están? pues aquí seguimos el trío Dinamita. Bien, muchas gracias. Oigan, ¿ustedes han escuchado la teoría de que los pájaros no existen y en realidad son drones que nos están vigilando todo el tiempo? No, No, qué miedo. wow, qué sorpresa. ¿Han escuchado acaso que los Simpson predicen el futuro? No manches. Sí lo he escuchado. Sí, yo ok, no. Bueno, lo he escuchado y sé de muchas coincidencias, ¿no? exactamente. Ándale. Dijiste una palabra clave, coincidencias. Pero en este capítulo vamos a hablar un poco de las teorías conspirativas que nos rodean en nuestro día a día. Para empezar, bueno, qué es una teoría de conspiración? Si no están familiarizados, bueno, tú que nos estás escuchando o ustedes chicas con lo que es una teoría de conspiración, estoy segura que han escuchado al menos una en su vida. Una teoría de conspiración es una creencia de que ciertos eventos son manipulados en las sombras por grupos de poder. Esto es como, por ejemplo, decir que hay una élite que está controlando a los artistas y que por eso ahora se comportan de cierta manera o que tienen ciertas actitudes que muchas veces dicen, es que ese artista no era así, es que ya los Illuminati le hicieron su iniciación o cualquier rito, ¿no? Eso es conspiración, ¿no? Una teoría de conspiración. Y en particular, me gustaría hablar de la conspiranoia, que es pues la gente que cree o que creemos, no sé si ustedes, por eso digo creo, creemos, porque no sé si ustedes creen en alguna, creemos en alguna de estas teorías y el por qué, ¿no? Em, Generalmente se dan cuando, cuando tú quieres buscarle explicación a algo que no la tiene, ¿no? O que tú crees que aparentemente no la tiene, o que careces del conocimiento necesario para entender por qué sucede, ¿no? Entonces, en primera, nuestro cerebro está entrenado para siempre buscar patrones. O sea, Ajá. siempre, ¿no? Buscas una explicación, buscas un patrón de situaciones y tratas de explicártelo para sentir que estás en control de la situación. Es una respuesta normal de nosotros los seres humanos en tiempos de crisis o de poca, pues sí, de poco control de nuestro entorno. Y otra cosa que tiene que ver con que tú adoptes una teoría de conspiración es que encaje o valide tu sistema de creencias o de valores. Si tú sientes que, que hace clic contigo, pues es mucho más fácil que lo creas, ¿no? Porque te hace tener incluso un sentido de pertenencia. Y esto ha existido toda la vida. O sea, siempre ha habido teorías de conspiración para explicar los fenómenos de los que no tenemos la comprensión total, ¿no? Pero ahora es como más el boom, justo por lo que platicábamos hace rato de las redes sociales, ¿no? Y creo que también tiene un poco que ver, no sé qué piensen ustedes, pero creo que tiene un poco que ver con el tema que tratamos en nuestro otro capítulo, con esa necesidad que nos hace más felices o que nos da más paz. La verdad, saber la verdad de por qué pasan las cosas o admitir que no tienen una explicación lógica porque hay cosas que no la tienen o contarnos una historia que aunque sea ilógica o falta de pruebas, nos deje tranquilos porque nos explica por qué pasó lo que pasó. ¿Han escuchado alguna o se les viene algo a la Ay, mente? tú, pues es que a mí de repente, pues hace un ratito cuando dijiste el tema dije yo, ay, no, ¿qué? Pero, por ejemplo, creo que de las más recientes, tengo dos, pero la más fuerte, pues fue el mismo COVID, Justo ¿no? estaba pensando en eso. Sí. Exacto.
como decíamos, no, es que esto fue a propósito, es que soltaron el virus, es que lo hicieron para algo, pues a nivel mundial, ¿no? No recuerdo ahorita cuáles eran las teorías del por qué habían soltado ese virus, pero se decía que había sido algo con toda intención, ¿no? O las vacunas que sacaron, ¿no? Que Ajá, la después las intención de las vacunas también era como erradicar a una población, ¿no? depurar, Ay, ¿no? eso sí eso también lo acabo de asociar y dices, claro, eso, pero se escuchaban muchas cosas al respecto, ¿no? Sí. Y Sí, todavía se siguen escuchando, porque de pronto ha habido una época y puede ser que incluso sí sean daños colaterales y puede que no, pero ha habido una época en que ha habido como muchas muertes repentinas de personas, incluso aquí Jóvenes. en la plaza se murió un señor así nada más de repente, en la no sé dónde se cayó un señor y le dio un infarto. Y puede ser también otra cosa, puede ser que esto ya sucedía, pero no lo veíamos tanto porque ahora están las redes sociales y ahora lo vemos y lo asociamos con que, pues son las vacunas, ¿no? sí, O sea, quién sabe. sí. Y la otra, los Terians. Yo cuando salieron los Terians, cuando empezaron a salir, es que un día de repente nos levantamos con los Terians y para el mediodía no había otra cosa en las redes sociales, ¿no? Entonces yo les decía a mis alumnos que estábamos ahí en el sábado platicando de los Terians y le dije, y incluso podría ser algo que está tratando de tapar otra cosa, que podría ser algo que Una cortina de pusieron humo, ahí, ¿no? una cortina de humo, porque qué casualidad que de repente aparecen los Terians en todas las redes sociales, que probablemente incluso fueron imágenes creadas con la inteligencia artificial, porque yo no vi a ningún Terian en la calle. Bueno, ¿No? es que todavía no llegaban a México. Que Oye, tenían pena. pero también lo del chupacabras, ¿no? Que en algún Esa es momento más fue viejita, así pero como sí, muy sonado en México y sabíamos que era como una cortina de humo por otra situación que venía más de mayor impacto en nuestro país. así es. Pero hablando de esto, ¿no? También salen películas, la ciencia ficción, que yo pienso que la realidad está rebasando a la ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo, esta película Bird Box, Ajá, Bird Box. que dices, y justo creo que salió con la cuestión del COVID, Sí, estaba salió un año antes, salió en algo 2019. así, entonces dices, Bueno, en híjole, 2019 empezó el COVID, de hecho, a ajá, finales. ajá, pero ¿a qué le temes? ¿Cuál es esa situación que te llega como una novedad y dicen, hay algo en el ambiente, algo que te va a hacer daño, cierra los Sí, ojos? Y eso pasó con el COVID, ¿no? No sí, sabíamos de dónde provenía y la sí. psicosis que se genera. Y hay otra peli que es todavía más exacta, o sea, es tal cual una calca de lo que fue el COVID, que se llama Contagio, y también salió antes. De hecho, hay una teoría que se llama el primado negativo, y esto es que los medios masivos te van preparando, o sea, bueno, esa es la teoría, ¿no? No lo sabemos. Que hasta qué punto es que lo están prediciendo y hasta qué punto es que te están preparando. Como por ejemplo, este año sale una película que se llama Disclosure Day, no me acuerdo en español, pero como el día de la liberación o de liberar información, o sea, disclosure es como algo que está confidencial, sacarlo a la luz, ¿no? Entonces, la película trata de, pues, que los medios van a sacar a la luz la existencia de razas alienígenas, ¿no? Entonces, están diciendo eso, es que si ya van a hacer una película de eso, es que seguramente ya nos van a decir la verdad. Y pues con los videos que ha liberado la NASA en años anteriores, e incluso ahorita acaban de hacer otra liberación de archivos clasificados, que en realidad ni siquiera han liberado nada así como comprometedor, sino que volvemos a lo mismo, es en qué momento lo están haciendo, cómo está el clima en los Estados Unidos, cómo está el clima político en todo el mundo, por qué lo hacen, ¿no? Pero bueno, ahí da para otra teoría de conspiración de no, Ujú. ya, esa película la van a sacar ahorita porque el año que entra ya nos van a decir que hay aliens. No lo sabemos, o sea, puede ser que sí, puede ser que no. Nadie puede saber hasta qué punto es verdadero, ¿no? Pero históricamente
siempre han existido. Decían hace rato del COVID, pero por ejemplo, el VIH, que se decía al principio, no, es que fue un virus que se liberó en un laboratorio en tal o cual ciudad y se transmitió porque no sé qué. Tampoco nunca ha habido algo, una información clara sobre eso, ¿no? Todos son teorías conspiranoicas. Incluso hay unas que históricamente se ha probado que fueron ciertas. No sé si conozcan el caso del Una Bomber. No. Bueno, no lo voy a discutir tanto porque puede ser un tema sensible y que bueno, sí, si lo subimos en video también, que no sea tan fácilmente de compartir. Ujú. Entonces, bueno, es una persona que cometió actos terroristas, ¿no? Pero él vino a probar la veracidad de una teoría conspiranoica que resultó no ser tan conspiranoica, que es de los MK Ultra. Esto, ¿qué decía esta teoría? Que la CIA y algunas universidades hacían experimentos con sus alumnos para obtener ya fuera cierto control de ellos o reacciones, o sea, como romperlos, ¿no? Entonces se decía que había maestros que los llevaban al límite, los decían que expusieran sus creencias o sus manifiestos, por así decirlo, y después los humillaban, así destrozándoles sus creencias, ¿no? Entonces, esta persona que se convirtió en, en, en una persona, pues, terrorista, que hizo mucho daño, venía de la Universidad de Harvard y había sido sometido a este tipo de vejaciones. Entonces, esto aunado a que él tenía una personalidad retraída, sensible, pues hizo que él se rompiera y derivara en el odio que sentía por, por ciertas instituciones, ¿no? Entonces, eso fue cierto. Ok. Otra que fue cierta, la que mencionabas tú hace rato, de Nixon, Ajá. que decían que espiaba a sus contrincantes y pues en ese momento era una teoría conspiranoica, ¿no? Porque no, Ujú. pues cómo va a ser, no es cierto. Tiempo después se probó que sí hubo una operación en la que se infiltraron en el partido contrario para poner micrófonos y saber qué estaban haciendo, ¿no? Igual, otra que no sabemos si sea o no, es la de las Torres Gemelas, ¿no? Que dicen, no, fue un autoatentado, no sé qué, Ah, sí, claro. o como le llaman ellos, una falsa bandera, así se llama cuando el atentado es desde adentro. Ujú. Pero ¿por qué surge esta duda? Porque hay unos documentos que prueban que el presidente Kennedy dijo no a una operación de falsa bandera, que era fingir un ataque, que decir que Cuba lo había hecho para poder meterse a Cuba y quitar a Fidel Castro, ¿no? Entonces, eso sí es real, o sea, no se hizo, pero estuvo sobre la mesa, porque existe el documento que lo prueba, ¿no? Entonces, por eso es que algunas, aunque parezcan inverosímiles, hay personas que las llegan A comprobar. a creer y hay unas que se comprueban, ¿no? Ajá. Pienso también que estas cuestiones de conspiración tienen su origen en personas o en quienes la ejecutan, digamos, quienes inician ese proceso de búsqueda, de operación, desde intereses políticos, desde intereses económicos, y muchos son sabios, eminencias, ¿no? Pero también probablemente incomprendidos que consideran que ese es el mecanismo o el camino para trascender. Debe ser un proceso bastante complejo, difícil, porque tienes que mover masas. Cuando hablas de conspiración, yo creo que es a gran escala, ¿no? Sí, Regularmente. sí, bueno, es que sí puede haber una teoría que la crean 3 personas, pero entonces pues no tiene alcance, ¿no? Entonces Ajá, ajá. deja de ser una teoría, simplemente es algo que 3 personas creen, ¿no? Una teoría casera, como las que me gustan a mí. Ándale. Pero sí, o sea, aquí el hecho es que hay gente que lee esas teorías que ya están hechas y dice, ah, sí es cierto, ¿no?
Entonces, si lo ves desde el punto de vista emocional o psicológico, sociológico, pues no sé, ¿qué necesidades crees tú que cubre el creer en algo así? O sea, ¿por qué alguien que es considerado inteligente o que tiene una preparación puede llegar a creer en estas teorías? Bueno, es complejo, ¿no? Porque yo creo que también es como una forma de, por decirlo en otras palabras, una forma de evangelizar, de generar una nueva ideología, una nueva religión y alguien está incorporando en tu mente algunas ideas y estas van adquiriendo forma. Y de tal manera que lo que te dicen a ti, tú lo replicas y se vuelve una red y esa red de pronto, si empezó con 2 personas, de pronto en cuestión de segundos tiene muchos seguidores y hay gente muy preparada que las lee, que las crea, que las cree y que además con los ojos cerrados acata lo que le digan que tiene que hacer, que eso es sumamente interesante y delicado, ¿no? Porque ahí sabemos que hay muchos atentados que tienen su origen en estas ideas conspiratorias. Por ejemplo, también uno que no sé quién lo dijo ahorita, pero este asunto del terraplanismo, ¿no? De decir que la Tierra Sí. es plana y es muy reciente, ¿no? Que Sí. volvieron a decir, no es que la Tierra es plana. Sí, y hay mucha ¿No? gente que lo cree. O sea, Así es. y ahí por ejemplo, a mí, y si hay alguien que sea terraplanista que nos esté escuchando, pues es con todo respeto y nos gustaría saber Claro, platicar con esa persona, ¿no? estaría No genial. estamos descalificando a nadie, simplemente, pues es algo que nosotros tenemos pruebas de que no puede ser así, ¿no? Pero hay mucha gente que sí lo cree. Entonces, eso es justo lo que decía Pati, es muy complejo porque no podemos simplemente decir, ay, no, es que es gente ignorante y lo cree. O sea, hay de todo tipo de personas, ¿no? Hay eruditos, ¿no? Sí, y también provienen esta necesidad de creer en lo que platicábamos hace un momento, ¿no? En esa necesidad de tener el control o de encontrar una explicación lógica, incluso cuando a ti te pasa algo y que no sabes por qué, ¿qué es lo que dices? O sea, si es algo paranormal o entre comillas, no, es que fue un fantasma o fue el duende, ¿no? Ni siquiera sabes si existe eso o no, pero así tú te explicas que eso desapareció. Los aliens o los reptilianos. Claro, Es sí. más sencillo o más reconfortante creer que hay una raza eh, de reptilianos, reptiles o de otro tipo de especie que es la que está haciendo que el mundo sea un caos, antes de admitir que en realidad el ser humano puede ser malvado y estamos haciendo que el mundo sea pues cada vez más violento, ¿no? Creer en algo así antes que aceptar que el mundo es caótico y te puede dar miedo, ¿no? Eh, entonces yo les preguntaría, ¿ustedes creen que es nuestra necesidad de encontrar sentido a todo lo que nos hace vulnerables a este tipo de creencias? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque también me estaba acordando de una película que es también muy reciente, que es la de No mires arriba. Ándale, esa Exacto. peli es de conspiranoia, de Así teorías es. conspirativas. Y si te das cuenta, pues ahora sí que es como ves que las personas son altamente manipulables al respecto, ¿no? O las personas somos altamente manipulables al respecto. Claro. También se acuerdan cuando pasó este asunto de Frida Sofía, que estaba atrapada cuando el terremoto, ¿no? cuando el terremoto, Sí. que nos tuvieron horas atrapados mirando el rescate de Frida Y Sofía ni y existía no existía. ninguna Frida Sofía. Exactamente. ¿No te acuerdas de esa? No me acuerdo. Fue No manches. en el de 2017. Estuvimos pegados al televisor porque se supone que la niña ahí estaba y hasta la oían Sí, decían hablar. que había hablado y que estaba con su hermanito, ¿no? Algo así. Una cosa No me así. acuerdo. Y Sí. no existía, no había ninguna niña ahí. O sea, eso fue tremendo. O cuando Paulette, la niña esta claro. que metieron en supuestamente, También. ¿no? Sí, Todas también ahí esas- hay muchas teorías
Claro. conspirativas de qué es lo que pasó. Incluso se decía que su familia estaba emparentada con ciertos políticos prominentes de aquella época. Claro, y al final nos atrapan. Al Sí, final estamos ahí pegados. Yo con la de Frida Sofía estuve, vaya, así impactada y preocupada y todo eso que genera todo. Y logran su objetivo porque nos atrapan, ¿no? A la mayoría o a muchísimos. Pues mira, yo creo que quienes están a cargo de esos movimientos, movilizaciones, como se le quiera llamar, pues es Ujú. gente que ha estudiado el comportamiento humano y Claro, que sabe además. cómo llegar, cómo impactar y cómo a veces hasta boicotear otras ideologías, ¿no? En razón de lo anterior, pensaba también en que uno de los primeros referentes pues es la religión o las distintas religiones que a veces también disfrazan mucho sus acciones a través de discursos donde manipulan a tal grado a los creyentes de tal religión a hacer actos verdaderamente fuera del lugar, ¿no? Fuera de la norma. claro, todo en nombre de la religión y valiéndose de esta necesidad de pertenecer y de creer en algo que dé sentido a tu vida, ¿no? Sin embargo, sí me resulta sorprendente que a distintas edades la gente caiga en esas redes porque son como lavado de cerebro, es un reiniciar, ¿no? Comentaba hace un ratito que veía el comportamiento de Ariana Grande cuando estaba promocionando la segunda parte, ¿no? De la película que ella Ajá, de Wicked. tuvo, ajá, Sí. veía su comportamiento, veía el comportamiento de la otra actriz y yo las veía raras, extrañas y de pronto escuché estas ideas conspiranoias, ¿no? Sí, Conspirativas, no sé cómo decirlo. sí, conspiranoicas, conspirativas. Y sí, no sé qué escuchaste, pero se decía que Ariana estaba siendo parte de un grupo de celebridades a las que habían clonado y que ya no eran ellas, sino que eran entes clones que estaban programados para conseguir ciertas cosas de la élite que las había programado, ¿no? Bueno, y uno viendo el comportamiento, pues sí, dices, resulta muy inverosímil que se comporten de esa manera. No lo sé, o sea, a mí sí me sorprendió mucho. Sí, Y así como ellas, pues hay muchas personas muy manipulables. sí, y eso alimenta la conspiración, porque tú ves cómo se comporta y que hay más personas comportándose así, y entonces dices, bueno, a lo mejor sí, Ujú. no era así. Sin embargo, si vas, am, si lo analizas bien, a veces te ponen un video de hace 15 años, pues obviamente no va a ser igual que hace 15 años, Nosotros ¿no? no somos iguales que hace 15 Exacto. años. Entonces hay que saber distinguir bien, pero sí, o sea, sí hay teorías conspirativas casi de cualquier cosa o de cualquier comportamiento que no nos explicamos, ¿no? Este Tom Cruise, ¿no? ¿A qué religión Ah, bueno, pertenece? él pertenece a a la iglesia, a la cienciología. Ok. Pero bueno, aquí es otra cosa. Esto sería ya como una religión, no es como tal una teoría conspirativa. Es una religión, una secta. Sin embargo, esa secta también provoca que las personas cambien, ¿no? Pues sí, como cualquier religión, tiene preceptos y tú tienes que adecuarte a sus reglas o a sus normas, ¿no? Sin embargo, también hubo teorías conspirativas cuando Tom Cruise empezó a, a tener comportamientos extraños cuando entró a esta religión, ¿no? A esta secta. Y también hay cosas que sí se han probado sobre la misma. Entonces, bueno, ahí es como una mezcla un tanto extraña, ¿no? Pero no sé si notan, así con lo que vamos platicando, que hay momentos históricos en los Ajá. que hay más conspiraciones que proliferan, por ejemplo, en la pandemia o en el 94, por ejemplo, aquí en México, hubo dos. Una no la voy a tocar, bueno, hubo muchas, ¿no? Pero muy importantes, una no la voy a tocar ahorita, la voy a tocar después porque es mi favorita. Y la otra es la que tú dijiste, el chupacabras. ¿Por qué en el 94? ¿Cómo estaba la situación política y económica En en el país, México? claro. O sea,
Entonces, ahí sí es fácil pensar que el gobierno prefería que te preocuparas porque no viniera el chupacabras a que estuvieras pensando en que no te alcanzaba el dinero, en que la situación estaba insostenible y en que no sabíamos realmente el futuro que nos deparaba, ¿no? Claro. Entonces, hay una razón de por qué estás Una razón muy lógica. claro. Y de lo que decía Pati hace un ratito, de que las personas que generan a veces este tipo de conspiraciones tienen pues mucho conocimiento de la forma de pensar de las personas, ¿no? Por ejemplo, está la película esta de Will Smith, en donde él es un ladrón, ¿cómo se llaman? Estafador, Ajá. y que va a un partido de béisbol y apuesta con un tipo un montonal de dinero, y al tipo le habían hecho que todo el día estuviera viendo un número, el 53, por ejemplo, ¿no? Ujú. Todo el tiempo lo veía en el elevador, Lo programan, ¿no? lo programan para que cuando llega el suceso, él piense en el 53. Y Ujú. entonces la chava, él le dice a ella, a ver, elige un número. jugador, ¿no? Ujú. Y entonces ella dice 53 y el otro se sorprende, ¿no? Y pues gana la apuesta Will Smith, pero en Ujú. realidad todo el día se dedicaron a programar la mente. Claro. Entonces, de alguna manera, pues seguramente existen personas que, no, más bien no seguramente, existen personas que se dedican a eso y que saben cómo lograr atrapar a las personas en esas conspiraciones, ¿no? En esas teorías, Sí, ¿no? sí, Oye, sí. estaba viendo una teoría que dice aquí de las 10 teorías más locas. Ajá. Y por ejemplo está esta que dice, me pareció muy interesante, dice Walt Disney, Frozen y el algoritmo. No sé si lo han oído, pero dice que Walt Disney está congelado y la compañía lanzó la película de Frozen para hackear el algoritmo. Dicen los conspiranoicos, la leyenda urbana afirma que el empresario se congeló criogénicamente mientras esperaba una cura contra el cáncer de pulmón y que sería descongelado una vez fuera hallada. Quienes creen en ello aseguran que la empresa creó los dibujos animados de Frozen para que cuando la gente buscara en Google en inglés Disney congelado saliera esta película. El año pasado, Tim Burton confesó que durante un tiempo buscó el cuerpo congelado en los estudios. O sea, y esas son de las 10 más locas. Hay Sí, más, hay sí la 9 había más. escuchado tú. Yo no. ¿No? No, Yo yo sí, no. sí había escuchado y que está en Disney, en un sótano y que lo tienen con su piano, no sé qué, pero sí, o sea, eso tiene Sí, años pero no sabía eso de que habían nombrado una película Frozen para ajá. que tú buscaras Disney Frozen y te saliera la peli. Eso no lo sabía, eso es nuevo. Ah, ya. Has traído conocimiento conspiranoico a mi vida, Isa. Pero sí, pues básicamente todas estas teorías surgen cuando hay una época de cambios sociales o de ansiedad Una colectiva. crisis, ¿no? Momento Exacto. de crisis. En momentos de crisis es donde ya sea que surjan o que se potencialicen, ¿no? Como por ejemplo los antivacunas que ya existían, pero a raíz del COVID, pues el movimiento tomó mucha más fuerza, ¿no? Ujú. Las teorías de aliens, que es lo que platicábamos hace un segundo, o sea, es más fácil o más reconfortante pensar que un alien es el que está controlando el caos mundial a Ajá. aceptar que en realidad somos nosotros mismos los que nos hacemos daño entre nosotros, ¿no? Así es. O lo del chupacabras. También no sé si han escuchado eso, han escuchado la expresión de es que fue un glitch en la Matrix, No. ¿no? Ah, pues esa es otra teoría conspiranoica que dice, ¿han visto la película de Matrix? Sí. Ah, bueno, que dice que básicamente estamos viviendo en la Matrix, ¿no? Exacto. Y entonces cuando tú, por ejemplo, los ejemplos más comunes de esto, de decir un glitch en la Matrix es, me compré un peine porque no encontraba el mío y llegué a mi casa, abrí el cajón y ahí estaba. Y es el mismo peine, así igualito, y entonces es como, ¿de dónde salió? O sea, por qué tienes dos, no? Ajá. O el otro día leía de una señora, se me perdió un arete y lo encontré al abrir una bolsa de cacahuates, o sea que estaba adentro de la bolsa, pero la bolsa estaba cerrada, ¿no? Ay, qué Entonces, loco. eso es como que el glitch en la Matrix. Entonces, pues también eso surge, eso a lo mejor no es tanto por una necesidad de control o algo, sino
porque hay cosas que no te explicas, ¿no? Entonces, Perdona mi ignorancia, pero ¿qué es glitch? glitch como un error, como algo que ya. falla. Lo que hace la inteligencia artificial generativa provoca falsos cognados. Ah, bueno, eso es otra. Pero además te más. fijas, todavía no es tan inteligente, porque de repente ves uno bailando. El otro día hice uno con mi foto y mi hermana. Mi Ajá. hermana y yo de chiquitas, de gemelas, somos gemelas, ¿no? Y entonces de repente nos paramos, o sea, se ve cómo estamos moviéndonos, porque era una foto y le da movimiento, y entonces la de enfrente se para y la de atrás se levanta y se va. Y de repente cuando esta se mueve, atrás vuelve a aparecer la otra. Ah, estaba ahí. Parece más de película de terror Sí. que... Pues es que eso Es es lo que era un glitch en la Matrix. yo te recomendaría que lo analices bien, lo que estás viendo, ¿no? Es como, Sí. son regresiones o Ay, no. futuristas o qué. Me dieron miedo, no vuelvo a hacerlo. Ay, ya sé. Pues esas historias a mí a veces me dan miedo. O sea, lo de glitch en la Matrix. O sea, por ejemplo, Ajá. también había de una chica que dice que se fue de viaje. Su papá falleció y ella se fue de viaje. Y en el viaje a lo lejos vio a un señor que era idéntico a su papá. Ay. Y entonces que se quedó en shock, pero no se pudo acercar. Y el señor se acercó a ella y Ay. o sea, nada más el señor también estaba así como choqueado y solo le dijo, te pareces mucho a una hija que se murió. Ay. O sea, O sea, vidas paralelas ajá, o... exacto. Ay. Eso sí me da, Sí, a sí mí da también. miedito, A mí ¿no? también. Entonces, o sea, Sí. hay de todo, ¿no? A mí se me hace muy interesante eso, lo de la Matrix y eso sí me parece interesante y sin explicación, ¿no? Sin embargo, hay otras teorías que pues tenemos las pruebas y aún así hay gente que duda. Por Ajá. ejemplo, no sé si han sabido de gente que dice que el alunizaje fue falso, Ah, sí, también. que Ay, nunca sí. llegamos a la luna, ¿no? Sí, que solamente es un video Que es un video, que porque truqueado. se ve el viento y que la gravedad y que Ujú. no sé qué, y o sea, se ha explicado, Y pero aún así, aún así hay gente que cree en eso, ¿no? sí. Entonces, mi pregunta sería, con todo el acceso y el exceso de información que tenemos ahorita, ¿creen que nos hemos vuelto más críticos o nos hemos vuelto más crédulos? Porque también ya con la inteligencia artificial, pues ya no sabes si sí o si no. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Que somos más críticos o que somos más crédulos? Fíjate que yo al principio, para empezar, me empezó a dar miedito cuando dices, puedes ponerme besándome con quien sea, ¿no? Entonces, alguien podría tomar una foto mía y ponerme besándome con alguien, con otra persona, y mandársela a mi esposo. Por ejemplo, mi amor, si ves una foto conmigo besándome con alguien, no fui yo. es la IA. Se amarró el dedo antes. Es la IA. Pero aparte de eso, o sea, y eso da miedo, ¿no? Porque te pueden generar un montón de cosas a partir de la IA. Y luego empecé a ver estos fallos que hay en esas imágenes, en esos videos, que dices tú, bueno, de alguna manera sí, si eres crítico, te permite ver que tiene fallas y puedes identificar un video que sí es real y uno que no es real en muchos detallitos. Pero al mismo tiempo, pues cada vez se va superando más, ¿no? Entonces, quién sabe hasta Yo dónde creo que se podamos está llegar. jugando con la mente de las personas. Y Ajá. al estar jugando con Esa la es una teoría mente... conspiranoica. Sí, claro, por supuesto. Y lo seguiré manteniendo. Acuérdate de mí en un par de años, a ver qué Ok. pasa con la inteligencia artificial generativa. Sí. Y sí, porque cada vez está, o sea, yo me acuerdo que hace años era pues bien fácil saber que era falso, ¿no? Siempre Sí. las manos tenían más dedos o algo se deformaba. Todavía hay así. Pero ya casi no, Depende del motor que uses. Sí. Sí, de la app Y de IA. esto, Sí. y esto va tan acelerado que yo creo que no, en menos Sí. de 2 años vamos a ver cosas que Sí, no deberían ni siquiera de estar consideradas sí. para Yo creo que un habría país que futurista. regular mucho ¿Han esto, visto ¿no? Ahorita estoy la- pensando, perdón, Ajá. ahorita estoy pensando en Black Mirror, porque es una Ujú. serie que conviene traerla a la plática, porque, híjole, relata muchos elementos de la inteligencia artificial que en su momento ni siquiera estaban considerados, ¿no? Sí. Sí, que nos parecía teoría conspiranoica. Ay, ¿cómo nos van a espiar con unas abejas, no? O ay, ¿cómo vamos a tener una camarita en el ojo que tenga toda la historia de nosotros? Bueno, de hecho, los lentes inteligentes que ven, Ajá. ya, no sé si ya los vieron, Los no sé Meta. si ya se los probaron. No. Qué barbaridad, o sea, son una maravilla, Sí. pero no los compraría, no. De por sí yo quiero desprenderme un poco del celular y de todo esto,
Al comprar esos lentes ya estaría en ese mundo virtual, sin duda. Siempre, ¿sí? Como la película de Ready Player One, ¿no? Que viven más en la Ay, realidad sí. virtual que en la realidad, porque la realidad es muy dura. Entonces sí, puede llegar a pasar. Oigan, Oye. imagínense, a ver, yo les hago la pregunta, Ajá. con lo que hemos vivido hasta ahora, ¿a dónde te gustaría estar más tiempo, en lo real o lo virtual? Honestamente. No, es que a mí la película esa también me da mucho miedo. O sea, en primera abandonas tu cuerpo, Sí, ¿no? por eso, pero Abandonas dame tu la cuerpo y te respuesta, vas a otro lado. No, en lo real, en lo Mayra. real, Sí, yo también en lo en real. lo Sí, real. definitivamente, ¿no? Sí, Sí, Tal vez haga falta hacer ese viaje, pero probablemente no regresemos. exacto. así es. Es Qué un, miedo. riesgo muy grande. Oye, pero antes de que pasemos a otro tema, hablando de la IA, está este asunto en el Vaticano ahorita de la encíclica de León XIV, que la IA sirva a la humanidad, no al poder de pocos. Y está interesante leerlo porque hablan incluso, solamente reconocen una IA como no bélica, ¿no? Entonces, es todo pues es que no hay cosas que yo no me sé, la verdad. Pero comparte la Dice, información. con motivo del 135 aniversario de la Rerum Novarum, el pontífice reflexiona en su primera encíclica, Magnífica Humanista, sobre la doctrina social de la Iglesia en la era de la inteligencia artificial, bla, 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 pero está interesante. Pues mándalo Sí, y para así como checarlo. eso, ves que se están haciendo ya también muchas cuestiones de legalizar, Sí, de de ética y de todo Claro, esto. ética y Sí. todo claro, esto. pero mi conspiración va en Tu el teoría sentido de conspirativa. que aunque legalices, aunque normes, aunque quieras regular, esto se va a disparar. Exacto, es Y peligroso. no vamos a tener control, mucho menos porque ya hay el derecho a usarla. Ay, me Se da, los dejo. sí. Sí, yo estoy de Como acuerdo reflexión. contigo. Pues Me has ahorita convencido de tu teoría conspiranoica. No sé qué voy a hacer para boicotear. Ay, no es cierto. en No, el- no. en Esto es broma. en el diplomado que estoy tomando de la IA aplicada a la educación, algo que dice mi maestro y que a mí me gusta mucho y el problema es que es una cuestión de ética y hemos visto y sabemos perfectamente que la ética no rige nuestro mundo, ¿no? O sea, en muchos sentidos, pero lo que él dice es que lo que le falta a la IA es humanización y que Ujú. esa se la tenemos que dar nosotros. Y ahí está el problema, Es que te iba a ¿no? decir, no es que le falte, es que no está tiene, pensada para claro. ser humana. Exacto, pero nosotros tendríamos que poner esa parte. Y Pues esa sí, pero parte y la justo ética. viene desde algo tan sencillo como que te sirvas de la IA, pero que no la IA controle lo que haces. O sea, Claro. por ejemplo, como maestra, yo di un curso de italiano. Claro que sí me apoyé en la IA, pero ¿qué hacía? Ponía, oye, voy a tratar estos temas. Hazme un cronograma con minutos y los temas. Claro. Pero los temas los desarrollaba yo. Sí. El material de trabajo lo hacía yo. O sea, Sí. solo es una herramienta, pero hay gente que se La usa sirve para de que ella se para todo. le resuelva todo. Claro. Sí. Pero bueno, Es más, No, algo, totalmente de algo acuerdo. mucho más delicado. Ajá. ¿Cuánto ha aumentado el número de suicidios por jóvenes, niños, que se meten a jugar juegos virtuales? ¿Cuántas personas no le piden o no le consultan algo al WhatsApp Meta, ¿no? Al Ujú. chat Meta, Ajá. y se dejan llevar por lo primero que les arroja? Y eso no siempre va a ser bueno. Claro, por supuesto. Bueno, en general, siempre, hace muchos años que mucha gente googlea, ¿no? ¿Qué me puedo hacer para curarme de esto? ¿O cómo ay, puedo? o tengo tales síntomas y todo Exacto. siempre te dice que te estás muriendo. Y Yo ya desde no lo hago. entonces Ya. ya era algo que los mismos médicos te decían, por favor, no lo googlees, Sí. porque puedes incluso generarte una enfermedad que ni tenías o medicarte de una manera muy irresponsable. O sea, hay un montón O de cosas. causarte un ataque de ansiedad o de pánico y Ay, ni tienes nada en realidad, ¿no? Había por ahí un meme que tiene está una persona y dice, oye, ¿este hongo es comestible? Se lo pregunta sí. a la IA, ¿no? Dice, no, Y entonces, adelante. no, adelante. Y después dice, Está la ay, tumba, ¿no? está la tumba y dice, ay, creo que cometí un error. ¿Quieres que te explique qué tipos de hongos son venenosos? Sí, O ya sea, habían muerto. ya se Sí, murió, está muy ¿no? bueno Sí. esa viñeta.
Así es. Pero bueno, entonces Patty, su teoría es que iba a ser una pregunta, pero tú ya la contestaste antes. La teoría conspiranoica que Patty prefiere o que ella misma piensa o se inventó va en función de la inteligencia artificial. Ok. Yo te pregunto a ti, Isa, ¿qué teoría conspiranoica crees o cuál te gusta o te atrae, aunque sepas que no es real? Así que digas, pues yo sé que esto no tiene ninguna prueba, pero me gusta investigar sobre ello, o me interesa o me da curiosidad. Puedo pensarlo otro ratito. Bueno, te comparto la mía. Compárteme Y la tuya. entonces, Sí. La mía creo que Patty también, no se acordó ahorita, pero también debe de compartir esta curiosidad. La mía es sobre el misterio de Jacobo Greenberg. Me fascina y tiene tanto un componente conspiranoico como un componente real, porque pues hay pruebas de muchas cosas, ¿no? Lo que es un misterio es su desaparición, pero todo lo que él hizo está documentado. Entonces, él hablaba mucho del chamanismo, su teoría era la teoría sintérgica, donde hablaba de el látice, él hablaba un poco como de la Matrix y de la posibilidad de salir de la Matrix y liberarse, y había hecho experimentos muy importantes sobre telepatía. Entonces, él estaba a punto de realizar un experimento a una mayor escala cuando desapareció. Y desapareció de la nada. O sea, era normal en él no contestar por varios días, era normal en él irse a un retiro y regresar después como si nada. Entonces eso hizo que la gente y su entorno y sus alumnos no lo buscaran, ¿no? Y cuando lo buscaron, pues nunca apareció. Pero era un gran científico, o sea, no era como que, un loquito que inventó esto, no, o sea, era una persona preparada, tenía investigaciones, había hecho muchas colaboraciones, una persona sumamente preparada y sabia. Y esto de desaparecer así nada más sin dejar rastro, sin explicación, sin que se encontrara ni su cuerpo, ni una nota, ni nada, ese vacío de información, pues hace que hayan surgido teorías de conspiración, ¿no? Sabía demasiado, era incómodo para alguna estructura de poder, no le convenía seguir hablando. Entonces, yo, pues me gusta mucho leer y ver documentales y todo, y hay 3 teorías sobre su desaparición. La primera es que logró hackear la Matrix y salir de ella y se liberó. Entonces, esa sería la más linda, ¿no? Sí, claro. Otra es que fue desaparecido, eliminado, ¿saben a qué me refiero? Porque sabía demasiado. No le convenía a alguna persona o algún grupo de personas que se supiera lo que él estaba por descubrir o lo que había descubierto. Y la tercera también es un poco más amigable con él, es que en realidad, porque también su esposa desapareció, ¿no? Y cuando intentaron buscarla, no había ningún registro de su existencia en ningún lado. No, o sea, no existió esa persona, ¿no? Entonces, otra teoría es que su esposa era una espía contratada para estar con él y convencerlo de ir a trabajar a algún organismo en Estados Unidos, o sea, ayudarles, ¿no? Ajá. Por todo lo que él sabía. Entonces, que ahora él sigue trabajando, pero desde las sombras, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos, pero el hecho de que no haya una explicación, pues resulta más fascinante, ¿no? Claro, sí, es cierto. Y además, todo lo que dejó, el legado que dejó y todos los estudios que hace tienen muchísimo sentido. Sí, y los acabo de ver, que los reeditaron como en libritos, están en Sanborns. Ok, muy bien. Oye, por cierto, me acordé de la serie de Los. ¿Se acuerdan de esa? No la vi. Perdidos, está muy buena. Y trata de sobrevivientes de un vuelo, el 815, que quedan atrapados en una isla misteriosa, donde los saltos temporales, y eso es algo que a mí me llama la atención, los saltos temporales, Ujú. ¿no? Las anomalías electromagnéticas y las líneas temporales alternas, que son núcleos en como parte principal de la historia. Ujú. Está muy bueno, pero fíjate que
estuvo muy de moda un tiempo, no sé si siga estando, este libro del secreto, ¿se acuerdan? Sí. Ese sería para mí una teoría que me atrae, porque este asunto de que podemos vivir en los mismos tiempos como de manera paralela, ¿no? Como que sí. estar presentes, esto mismo que estamos viviendo. Sí, se está- universos paralelos, Algo ¿no? así, eso me llama mucho la atención. Mm. Me intriga, por ejemplo, los déjà vus, Ah, ¿no? sí. O sea, un déjà vu, dices, ¿cómo puede ser que yo esté segura de que pase esto si esto, pues vaya, no, el déjà vu me intriga. ¿Y nunca te ha pasado que tienes como un déjà vu, pero no dices nada, solo te quedas así? Bueno, a mí me pasó una vez que sentí un déjà vu y de repente la persona con la que estaba se me quedó viendo y me dijo, ¿sentiste? O sea, también lo sintió, ¿no? Sí me ha Entonces, pasado. es Eso como, ay, qué Ah, miedo, ¿por qué lo sentimos al mismo tiempo, no? así es. O sea, definitivamente entonces tendría que haber un universo paralelo, ¿no? En donde Ay, quizás sí, esto que Isadora, pasó no ya tendría. pasó. Ay, Pero, ¿sabes? Seguro hay Ahora muchos. lo que me genera más intriga de eso es, ok, entonces, ¿qué onda con eso de que no podemos cambiar el futuro o el presente? Si hay universos paralelos. Porque hay una teoría en la que cada vez que tú cambias, se crea otra ramificación de Claro. la realidad. ¿cómo Ok. sabes cuál es tu futuro? O sea, cómo sabes qué va a pasar en el instante Inmediato. Algo puede cambiar el rumbo. Sí, sí, sí. O sea, el destino no está marcado. Estoy leyendo un libro Ajá. de Stephen King que habla de viajes en el tiempo. Te va a gustar, después te lo presto. Ok. Y justo dice esto, ¿no? O sea, tú vuelves al pasado, pero bueno, no en todas las teorías, pero en esta del libro, vuelves al pasado y siempre vuelves al mismo día. Y entonces puedes hacer cambios, pero cada vez que tú vuelves es un reinicio. ¿Qué quiere decir esto? Tú vuelves al pasado y evitas que tu mamá se caiga, por decir algo, ¿no? Ajá. Entonces ya, luego regresas y tu mamá no se cayó ni se lastimó su rodilla. Pero después tu nieta, se vuelve doctora, pero se arrepiente y quiere ser otra cosa. Entonces Ujú. vuelves en el tiempo y haces que sea esa otra vocación, ¿no? Ajá. Pero entonces al volver a la realidad, como no impediste que tu mamá se cayera, entonces ahí sí se lastimó la rodilla tu mamá. Ok. O sea, entonces cada que tú vuelves es un reinicio. y tendrías que estar y haciendo cambios en todo. Claro. Bueno, y cada acción que tú hagas y que provoque que algo se mueva de orden, Ajá. va a traer como consecuencia que las otras acciones se trastoquen. Pues es como la película de Viaje en el Tiempo, que es Claro. viejísima, ¿no? ¿O cómo se llamaba? Ay, no me Es acuerdo. típica de nuestra época. No sé cuál es. Yo Bu- recuerdo el efecto mariposa. Volver al futuro. Ah, Volver al futuro. Volver al claro. futuro. Pues este Sí. libro se me hace como Volver al futuro. ¿Cómo se llama el libro? Dilo. Se llama, es que no me sé el nombre, es una fecha, 22-11-63. Creo que 64. ¿No puedes No, es asomarte a ver el libro? 10-63. Voy. Ajá, mejor. Bueno, pero 22. hay muchas historias alusivas a esta Sí, es situación. 22-11. Sí. 22. 22-11-63 de Stephen King. Ok. Hay muchas Bueno, historias ya nos alusivas pasamos a del esto, tiempo, les aviso. Sí, ya Está voy a, muy buenísimo. Lo que pensamos que no iba a dar, dio voy para a mucho. concluir. Está buenísimo. Bueno, a lo largo de este capítulo vimos que cuando la realidad actual ha ocultado cosas tan graves, es normal, bueno, la realidad oficial, es decir, lo que nos dicen oficialmente, a veces ha ocultado cosas muy graves. Entonces es normal que nosotros como sociedad cuestionemos cualquier versión que nos den. Al final, detrás de cada una de las teorías conspiranoicas, hay alguien que busca respuestas, seguridad o un sentido de pertenencia. Este episodio no se trata de juzgar, sino de comprender nuestras propias ansiedades ante un mundo en constante cambio. Entonces, me despido con eso. No sé si alguien quiera decir algo más. Ay, bueno, yo sí quisiera decir algo más. Voy a citar una frase de Oscar de la Borbolla que dice, los locos somos otro cosmos. Y ahorita que mencionaste algo alusivo de que alguien quiere encontrar su lugar, pues probablemente esa necesidad de encontrar gente afín a cada uno de nosotros nos hace ver las cosas de manera distinta. Así que bueno, Ok. con esto me despido. Bueno, bien. chicas, pues gracias por participar en este tema al que no le teníamos mucha fe. Bueno, yo sí, porque la verdad Está muy me bueno. encanta. Sí. Espero que les haya gustado.
Y a ti que nos estás escuchando, ya sabes, no olvides ver Los Simpson para ver qué es lo que nos depara el futuro. Las quiero en este y en el universo paralelo. Bye. Bye. Bye.